para comenzar esta tertulia de este miércoles 20 de octubre de 2021. Ahora voy con los saludos. Primero, voy con el de la letra. Primero, Agustín Iturralde. ¿Cómo andás, Agustín? Buenos ¿Qué días, medio Romina. infantil la letra? Tengo una letra bastante infantil que mi amiga Patricia la descubrió hoy y que bueno, varias maestras pelearon duramente, pero acá sigue. Patricia González, ¿cómo estás, Pata? ¿Todo bien? Buen día para ustedes. Saludo a distancia a Oscar Sarlo. Oscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos. En tu caso, la letra, ¿bien? Sí. Bueno, desmejorando cada vez más. Eso es por desuso, ¿viste? Que hoy usamos tanto la computadora que también Sí, ahí uno tiene la excusa. Si no ejercer se va perdiendo el hábito. Tal cual. Bueno, y saludo a Diego Sanjurjo, nuestro invitado de hoy. Diego es politólogo, lo han escuchado en otras instancias, pero hace tiempo ahora que no venía a la mesa. Es especialista en políticas públicas de seguridad y desarrollo. Desde agosto de 2020 es coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio del Interior, ex asesor en políticas de seguridad de Ernesto Talvi. Diego, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo están? Un placer estar de vuelta por acá. Lo mismo tenerte de vuelta. Vamos al primer tema que nos convoca hoy. El Ministerio del Interior presentó el lunes las cifras de denuncias de delitos de los primeros 9 meses del año, que exhiben un descenso en todos los rubros respecto al año pasado y a 2019. Los homicidios registrados este año fueron 214, es decir, una cifra casi 17% inferior a la del año pasado y 22% inferior a la de 2019, cuando aún gobernaba el Frente Amplio. Las denuncias de rapiña descendieron 17% respecto al año pasado y 20% en comparación con igual periodo de 2019. Si se miran las denuncias de hurto entre enero y septiembre de este año, fueron 6% menos que el año pasado y 19% menos que hace 2 años. Las denuncias de abigeato tuvieron una reducción de 41% este año y 29% respectivamente. Por último, las denuncias de violencia doméstica, que en los primeros 9 meses del año en curso fueron 25.622, constituyen un casi 6% menos que el año pasado y un 5% menos que en 2019. El Ministerio del Interior también brindó las cifras solo del último trimestre, ¿verdad? Hizo ese análisis. Si se compara julio-septiembre con igual periodo del año anterior, los homicidios aumentaron 3,8% y las denuncias por violencia doméstica crecieron 6,2%. ¿Qué lectura hicieron de estas cifras? ¿Qué les parecieron estos datos? ¿Qué nos dicen? Bueno, ¿quién quiere empezar? Oscar levantó la mano. A distancia, bueno, vamos para ahí. Dale. Bueno, yo voy a empezar por una consideración general, contextual, digamos. Yo creo que si nos preocupa el problema de la seguridad y bueno, la convivencia y todo lo que tiene que ver con eso, para mí es una mala noticia que se siga usando políticamente las cifras y las estadísticas. Y voy a decir brevemente, porque lo que se precisa para resolver o contener estos problemas son políticas públicas. Es decir, grandes políticas en las cuales haya un consenso grande y se saque de la arena política, de la lucha partidaria, digamos, estos temas. Ahora el gobierno, en función de la defensa de la LUC, saca a relucir estas cifras. Esa es la primera cosa. Me parece que es una mala noticia que esto se siga usando como cuestión política y política sectorial, digamos. Sobre las cifras en sí, a mí me gustaría que fuera cierto, porque como ciudadano nada me daría más gusto que en realidad se empezaran a mejorar las cifras digamos, del control de la violencia y de los delitos. Sin embargo, una primera aproximación a mí me muestra, bueno, eso que se acaba de decir, ¿no? Es decir, primero, que hay se ha descendido la baja en la delincuencia porque hay aumento en el último trimestre, empiezan a aumentar los homicidios, cosa que era sensiblemente observado
en los informativos, aumentó la violencia doméstica y la disminución de los hurtos es apenas un 0,2%, con lo cual se estará aumentando el número de hurtos también. Y lo que no se dice, porque no se tomó como en el ramillete de cuestiones a señalar, el aumento importante en delitos informáticos, que es lo que corresponde a una situación de restricción de un intenso uso de los medios informáticos. Bueno, eso también está aumentando peligrosamente, de lo cual da cuenta las campañas que están llevando adelante los bancos para advertir a sus clientes, ¿no? Hay una insistente campaña, alguna de ellas muy ridícula, la de un banco que hace un sketch donde trata a sus clientes como tarados, porque la forma en que acceden a sacarle los datos al que pasea al perro o a la mujer que está en la calle, le sacan los datos de una manera tan tonta que no sirve para nada. Pero en fin, fuera de eso, todos los bancos están haciendo campañas muy fuertes por la seguridad, con lo cual es un síntoma de que está aumentando. Entonces, yo no veo que haya nada de lo cual alegrarse, y sobre todo tomando en cuenta que todavía no salimos de la situación de pandemia, ¿no? Pero voy a dejar para una segunda intervención hablar de esto. Bien, perfecto. ¿Quién va? ¿Diego? ¿Seguimos con los que están en la virtualidad? Bueno, Dale, Diego. Un gusto. Sí, a ver, no, mi posición es claramente radicalmente distinta de la de Óscar. A mí cuando me preguntan generalmente, bueno, ¿qué hemos cambiado para bajar tanto el delito? ¿Cómo estamos siendo tanto más efectivos que antes? Una de las primeras cosas que digo es que por primera vez se está tomando el tema en serio y que por primera vez se está haciendo caso a la evidencia empírica. Durante 15 años aumentaba el delito de manera consistente, lo veíamos en todos los datos, lo medía el mismo Observatorio de Criminalidad y Violencia que está hoy, con las mismas personas, el mismo director, los mismos analistas, y sin embargo, no solamente desde el gobierno, sino que incluso también académicos, científicos que trabajan con estos temas, negaban que aumentara el delito, hablaban siempre de una sensación, decían que era un mecanismo del neoliberalismo, de hacer que la gente tuviese miedo, que no era cierto, ¿no? Hoy parece ridículo, mirándolo para atrás, parece tremendamente ridículo, ya lo era en su momento, pero fue así, ¿no? Y hoy pasa lo mismo, como que se ponen en duda unos datos que yo no quiero decir que deben ponernos contentos, porque la verdad es que nuestro país sigue siendo bastante violento, lamentablemente, pero creo que tenemos que estar muy satisfechos, sí, porque estamos logrando dar respuesta a una demanda que era, diría que la principal demanda de la ciudadanía durante los últimos años, ¿no? Se bajan 20% los homicidios con relación a 2020, 22% con relación a 2019, ¿no? Estamos hablando de decenas de vidas salvadas, 20% de las rapiñas, 20% de los hurtos, la violencia doméstica bajó un 6%, el abigeato bajó un 42%, ¿no? Es decir, un problema que no solamente afectaba a todo el interior del país, no solamente el daño mismo, sino también las repercusiones económicas que tenía eso para millones de uruguayos, para una de las principales ramas económicas que tiene este país. Y Óscar dice, bueno, no sé, deberíamos estar de acuerdo en las políticas. Estos son políticas. Es decir, cuando creamos una Dirección Nacional de Seguridad Rural, le damos vehículos, le damos refuerzos, le damos recursos materiales y humanos, pero decenas, ¿no? Le damos cámaras infrarrojas, le damos cámaras térmicas, permitimos que combatan el delito. Eso son políticas públicas. Cuando pasamos una ley como la LUC, que permite por fin, suena hasta ridículo, pero permite que un policía a un sospechoso le pida la cédula. Suena ridículo, pero no podía, ¿no? Cuando empezamos a sancionar, podemos sancionar por primera vez a una persona que se fuga de la cárcel. Podemos sancionar por primera vez a una persona que rompe su tobillera electrónica. No podíamos, la LUC lo permite, ¿no? Esas son políticas públicas. ¿Tiene consenso? No. Por desgracia, yo ahí sí concuerdo con Óscar. La oposición quiere bajarse estos artículos de la LUC, a pesar de que están dando tan buenos resultados, pero creo que la mayoría de la ciudadanía que votó un cambio de gobierno sí tiene el consenso de que, bueno, un policía tiene que poder pedir a un sospechoso la cédula, es decir, es lo mínimo que se puede pedir.
No sé, si no es muy difícil combatir el delito. No, y ya termino con esto. Además, hay datos que no se dieron el otro día, pero que a nosotros nos enorgullecen mucho. Las fugas de las cárceles bajaron este año, si consideramos este periodo con el del año pasado, bajaron casi un 60%. La Fiscalía General de la Nación considera que en 2020 las muertes a manos de funcionarios policiales bajaron un 35%. Esto de vuelta en el contexto de la oposición diciendo que la LUC iba a dar camino, iba a abrir la puerta al gatillo fácil, a las muertes, a la locura, no sé cuánto. 35% menos de muertes a manos de policías, ¿no? Y por último, las imputaciones por corrupción a policías en 2020 bajaron un 50%. Y eso incluye abuso de funciones, incluso también abusos contra detenidos. Entonces, bueno, no digo que haya que tirar cohetes, nuestro país sigue siendo peligroso, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que podemos estar bastante satisfechos con lo conseguido hasta ahora. Pata. Bueno, lo que me parece que es evidente es que la discusión es una discusión sobre la LUC. Pensé que no íbamos a discutir sobre eso y que estábamos tratando de leer datos. Primero que creo que queda claro que esto sale en el marco del debate de la LUC y lo saca el gobierno tratando de argumentar que los artículos, que creo que Diego también lo dejó bastante claro en su intervención, que los es que artículos el propio tienen que ver ministro con también eso. en la conferencia de prensa, ¿no? Luis Alberto Heber el lunes, cuando presentaba los datos, decía concretamente, de derogarse la LUC, ya Perfecto. he dicho y reitero que muchos de estos instrumentos que hacen que el delincuente o la persona privada de libertad que está guardada, decía por ejemplo, pueda quedar libre o acceder a una libertad anticipada y por lo tanto quedará en libertad, dijo. Y lamentablemente en algunos casos, sobre todo en delitos graves, es muy difícil recuperarse, la recuperación. No digo que sea imposible, pero es difícil. Y bueno, pero seguía argumentando, digamos, en la línea de por qué entiende que la LUC Entonces incidió es en el eso, gobierno ¿no? mostrando un paquete de números que decide mostrar y que decide compartir, iniciando la campaña por la LUC. Lo entiendo y lo entiendo de esa manera, ¿no? Que es una cosa distinta, decir, bueno, vamos a hacer un análisis de datos sobre criminalidad y vamos a tratar de ver los datos de una manera medianamente objetiva. La objetividad no existe. Yo discuto acá con Agustín que hay un punto de vista político y todos tenemos un punto de vista político para hacer lectura. Yo me hago algunas preguntas. Primero, ¿bajan los delitos, baja la criminalidad o se transforma? ¿No? Hacen una... Eso como pregunta, porque creo que hay movimientos internos entre los tipos de delito. No tengo claro que haya una baja en los delitos en general, ¿no? Me gustaría que alguien hiciera esa lectura. Lo segundo es, 2020 y 2021 son años de pandemia. No para mí, ¿no? Me parece que para todos. Entonces, seguimos todavía incididos por las variables de la pandemia y la baja del delito en todo el mundo en relación al proceso de la pandemia, tanto 2020 como 2021, donde hubo gran parte del tiempo en el que estuvimos encerrados y encerradas y eso ha tenido impacto a lo largo del mundo. Lo tercero, cómo se comportan variables como el abuso policial, por ejemplo, y no las denuncias, sino Fiscalía hizo en su momento manifestaciones sobre el incremento de las medidas de abuso policial. ¿Cómo percibe esto las juventudes? ¿Qué está pasando realmente en la calle? Asociación de fiscales, ¿no? Sí, Había hecho un exacto. planteo. Un planteo, sí, gremial, pero que ponía el énfasis en eso. Por eso lo traigo como una pregunta. Bueno, ¿a qué costo? ¿Qué pasa con la población carcelaria? No hay fugas, pero hay un problema carcelario importante, aumenta la población carcelaria. Vuelvo a preguntar si sabemos si en la rendición de cuentas, dado el compromiso que el gobierno manifiesta con la población carcelaria, hicieron en consecuencia una asignación de recursos presupuestales para hacer una intervención adecuada, ¿no? Y lo último, solo para el primer pantallazo, es ¿baja o sube la violencia doméstica? No. Baja o sube en la cantidad de denuncias, que no es que baja o sube la violencia doméstica. La violencia basada en género tiene un comportamiento bastante lineal en los últimos 10, 15 años. Lo que son sensibles son las denuncias. ¿Por qué son sensibles las denuncias? Porque si vos vivís con el agresor, ¿no? A quienes hacemos intervenciones en violencia de género, la denuncia no es necesariamente la primera opción.
está claro para todas que muchas veces hay mujeres en situaciones de peligro donde la denuncia no es la primera medida a tomar. Sobre todo si no hay una estrategia de salida del domicilio de la mujer, y creo que lo que está manifiesto acá atrás, que vienen diciendo las organizaciones y que venimos diciendo las feministas, es que hay un problema de acceso al resto de los servicios que permiten acceder a una denuncia. O sea, una denuncia implica un plan implica un equipo técnico. Entonces, la disminución de los equipos técnicos por parte del gobierno, sobre todo en el interior, puede hacer una reducción de las denuncias. No es que bajen las situaciones de violencia doméstica. De hecho, creo que el proceso de los femicidios está atravesado medianamente con las mismas variables de baja o suba en relación al resto de los delitos, pero no hay una variable tan significativa. Entonces, me parece que... ¿Me permitís, Patricia, una acotación sobre Hágale. eso? Que podrá corroborar Diego seguramente. Tengo entendido que cambió el procedimiento de las denuncias. Las denuncias que se hacen por las tablets o en el momento, después tienen que ser ratificadas. Eso es otro problema. Eso es otro problema. Ahí puede estarse alterando el conteo de las denuncias, ¿no? Porque no todos ratifican después si tienen que ir a una comisaría. No, y el proceso judicial se complejiza también. O sea, es un poco más complejo el proceso judicial para elaborar la denuncia ahora. Entonces hay un montón de variables en el caso de la violencia basada en género, entre otras cosas porque lo de los juzgados especializados lo que te planteaba era que vos podías hacer todos los procesos que tenés que hacer a la misma vez, y teniendo que hacerlo por juzgados separados implica un procedimiento de seguimiento bastante más extenso, que si no tenés abogadas asignadas especializadas es muy difícil de hacer. Entonces, digo porque ojo con las lecturas lineales que hacemos, que una cosa baja o sube, y no necesariamente es así, está incidido por otras variables. Vamos a escuchar a Agustín, después en todo caso Diego contesta ese apunte que traía Oscar, que es uno de los aspectos que se cuestiona desde el Frente Amplio, ¿no? Bien, a ver, para mí es claro que más allá de estos temas metodológicos que pueden haber, que hubo una baja de las denuncias de todos los delitos. Siempre cuando hablamos de delitos hablamos de las denuncias de delitos, salvo con el tema de los homicidios, que es donde más se constata efectivamente, es más difícil contarlo mal. Creo que es evidente que hubo en este periodo una baja significativa de los delitos, y lo que resta es entender cuánto de eso es por la pandemia y cuánto de eso es por el cambio político. Que yo estoy convencido que las dos cosas tienen una incidencia grande. Yo creo que hay una parte, obviamente hay algunos estudios, algunos académicos uruguayos que compararon el impacto de la pandemia en el delito en Uruguay con otras ciudades, que muestran que en todo el mundo hubo algo de esto vinculado con la menor movilidad. Y yo creo que también es evidente que en algunos casos, Diego mencionaba el tema del abigeato, donde uno esperaría la movilidad incide menos, y donde claramente hay un cambio de política muy rotundo y una baja muy clara, donde también el cambio de política juega, y sobre todo cuando uno empieza a comparar ya 21 contra 20, ¿no? 21 pandemia contra 20 pandemia, cuando era el 20 contra el 19 era una cosa, pero lo que va del 21 también tiene una baja con lo que va del 20, a pesar de que es verdad que el último trimestre eso parece que se frenó, pero a ver, si se frena en los niveles de 2020 en estos últimos 3 meses que tenemos vida cuasi normal, estamos bien por debajo del 2019. Igual habría una baja, tratando de identificar la razón muy precariamente. Para mí es muy claro que las dos cosas están incidiendo, que hay una baja por el cambio político y por la pandemia, y bueno, creo que los meses, el tiempo, indicará cuánto de esto y cuánto queda de eso cuando pasen los meses. Y vinculado a esto, creo que sí, el tema de la LUC, como decía Patricia, está presente. Hace algunas semanas conversamos acá el tema de la cárcel. Y en ese caso era como la oposición quien ponía: no, las cárceles están con problemas por la LUC, porque la LUC es represiva. Bueno, son dos caras de la misma moneda. En buena medida pueden ser dos caras de la misma moneda. Una LUC que logra procesar más personas, probablemente puede tener un impacto en el delito y puede tener un impacto con más gente a la cárcel. Entonces creo, no vale, me parece, no es razonable, nos hagamos los distraídos. Si la adjudicamos que la LUC efectivamente logró meter más gente presa y hay más gente en las cárceles, bueno, eso puede tener un impacto en el delito, y es parte de lo que estamos discutiendo claramente. Desde el gobierno se va a decir que es eso, y creo que por lo menos no es para nada descartable. ¿Quién vuelve? Diego, ¿querés contestar eso que había señalado Oscar? Que aparece, por ejemplo, lo veo en varios mensajes de los oyentes, ¿no? Respecto a la forma en que se concreta la denuncia, digamos, cómo se oficializa la denuncia. O sea, la verdad es que no creo que haya cambiado la metodología ni que se esté dificultando que nadie denuncie.
Es decir, en Uruguay desde hace décadas que tanto las rapiñas como los hurtos, como la violencia doméstica están correlacionadas con los homicidios. Cuando aumentan los homicidios, generalmente aumentan los demás tipos de delito. Digamos que todos los tipos de delito violento se correlacionan y van juntos. Y cuando han bajado, también están bajando. Lo mismo sucede esta vez. Es decir, los homicidios no se pueden falsificar. Repito, es la misma metodología para contar las denuncias, es el mismo equipo, son las mismas personas, el director es el mismo. No hay ninguna... O sea, es parte siempre de esta tendencia por desgracia, de muchas personas en Uruguay de no confiar en la evidencia empírica y en los datos, pero eso no ha cambiado. Y los homicidios son 100% fiables. Tenemos un cuerpo que es fiable, ¿no? Los homicidios se han reducido un 20%, se siguen reduciendo cada vez más, ¿no? Y me parece que por acá, no sé, capaz que no tiene tanto que ver con seguridad, pero a mí como académico es algo que me rechina mucho y me cuesta, ¿no? Que es como hay una cantidad enorme de científicos en Uruguay, de sociólogos, de politólogos, de estadísticos, que deciden que los datos no importan. Es decir, que yo tengo una idea y si los datos me muestran exactamente lo contrario, voy a mantener mi idea. Cuando en realidad tu opinión debería basarse en datos, ¿no? Entonces, si yo digo que la LUC va a aumentar el gatillo fácil y van a morir más personas, y lo que pasa es justamente lo contrario, bajo 35%, mi opinión tiene que cambiar. Si no, yo ya lo estoy estoy en otro lado. Es decir, es un dogma que yo estoy repitiendo sin parar. Si yo digo que con la pandemia tiene que aumentar los femicidios, pero el año pasado tuvimos 11 femicidios, el registro más bajo desde que están los registros, bueno, tengo que cambiar de alguna forma mi forma de pensar. Si no, estoy simplemente repitiendo toda la vida el mismo discurso, basado en ideología, basado en datos no, eso seguro, ¿no? Entonces, creo que los datos son consistentes y hay que basarse en ellos. Dale, Oscar, que querías hacer alguna acotación. No, yo quería aclararle a Diego y a los demás compañeros, yo no estoy discutiendo las cifras, el registro, el procedimiento en el tema de las denuncias, creo que hay una diferencia que puede estar impactando, pero cómo se llevan, yo no estoy claro, dudando, estoy hablando de la interpretación y del manejo que se hacen de esas cifras. Y ahí me parece que hay una evidencia contundente que el gobierno debería aclararlo, tomarlo en cuenta, porque va contra lo que sostiene el ministro. Señores, la LUC, si es la causa que explica o la razón que explica la baja de los delitos, ¿cómo se explica que los delitos bajaron drásticamente entre marzo y julio del 2020, donde no había LUC? Que expliquen eso, simplemente. ¿Puedo terminar, redondear mi idea nomás? Vale. Yo no creo que sea solo la LUC, nadie dice que sea la LUC. La LUC es absolutamente fundamental, imprescindible para poder combatir la delincuencia, de eso no tengo duda. Ahora, cambió también toda la gestión, es decir, del ministerio, de la policía, cambiaron las políticas que ellos implementan, cambió toda la forma de gestionar a 30.000 personas. Es decir, a veces parece como que el ministerio y el delito no tienen ninguna relación con las leyes, ni con la política, ni con las personas que las llevan a cabo. Cambió absolutamente todo en marzo del año pasado. Bueno, o sea, no es la clave del tema. No, es una de las claves del tema. Porque, repito, los porcentajes de baja son similares entre marzo y julio del 2020 a lo que vino después de la LUC. Así que eso no, para mí no está demostrada la causalidad. Oscar, tenemos 2.000 personas más presas. Es decir, eso es de la efectividad policial. Es la LUC con la gestión policial siendo mucho más efectivos a la hora de combatir el delito. Pero digo, lo que hay que explicar causalmente es por qué bajaron, porque el ministro niega que la pandemia tenga nada que ver. Y en esos 4 meses bajaron, los delitos bajaron todos significativamente. Y la otra cosa que me parece que no se toma en cuenta en esta presentación de las cifras es que la masa de víctimas potenciales de la delincuencia en el país se redujo el 50%. ¿Por qué? Porque en el país entran anualmente algo así como una réplica de la población uruguaya, entran 3.700.000 personas y muchos de ellos son objeto de delitos, son víctimas de delitos porque están las cifras que hace algún tiempo circularon, sobre todo cuando cuando Estados Unidos nos puso en el índice de una zona de cuidado para sus turistas. Bueno, ahí se hicieron las estadísticas y se mostró
que hay un porcentaje de casos de donde los turistas son objeto de delito. Eso bajó por la pandemia automáticamente. Hay 3.700.000 personas menos, aproximadamente, en cada uno de estos años, y todavía no se ha abierto el turismo. Así que no podemos, yo creo que no hace bien el gobierno, pero por una cuestión, digamos, de interés público, hacer bandera con esto, porque no quisiera, el primero que no quisiera que esto se revirtiera soy yo. No quisiera que pudiera aumentar, pero me temo que cuando se abra los deportes, cuando haya masiva concurrencia a espectáculos públicos, a los teatros, la gente empieza a salir de noche, empiezan a venir turistas, las cifras van a aumentar naturalmente, Diego. Y esto me parece que no es, por eso no es conveniente. Puede ser que estrategia comunicacional para la campaña por la LUC, si la llevan hasta marzo, mayo del año que viene, bueno, está bien, pueden ganar la pulseada, les podrá ir bien con eso. Pero en el largo plazo está mal la comparación, no se puede comparar mientras no salgamos, no volvamos a la normalidad. El ministro dice que estamos en la normalidad. Bueno, no estamos, no hay turismo, no hay fútbol, no hay espectáculos nocturnos, no hay asistencia masiva. No se puede decir que estamos en la misma situación. Se están comparando cosas distintas. ¿Pata? Dos cosas. Capaz que, no sé, cuando digo se refiere a la lectura de los datos, capaz que está hablando el ministro con el uso de los datos, no sé a qué se refiere, porque me parece que eso es exactamente lo que se está planteando, ¿no? O sea, que se utilizan y se usan los datos para hacer una lectura política sobre los datos. O sea, eso que está pasando es lo que está haciendo el gobierno en este momento. O sea, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero eso es lo que está pasando en este momento. Creo que uno tiene un paquete total de datos, ¿no? Porque también esto, si no, sería el gobierno de los científicos y el gobierno de las verdades establecidas, y como es el gobierno de la democracia, las personas tenemos que poder opinar e interpretar y entender, y creo que esa es la tarea política que tenemos que hacer muchos de nosotros, o que muchos de nosotros creemos que es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Desde los medios de comunicación y desde la política. Bueno, la pregunta es, ¿estos datos que se presentan son una parcialidad de datos? Sí. Hay más datos que se pueden analizar, siempre hay más datos, ¿no? Este dilema sobre los datos no lo tiene solo este gobierno, lo tuvieron todos los gobiernos del Frente Amplio. O sea, esto es un punto de tensión, porque es un lugar donde vos haces una lectura política sobre la cifra. Está bien, en el gobierno del Frente Amplio fue más que tenso, ¿no? Salieron personas, o sea, no estoy diciendo con esto que hay buenos, malos y lectura, no. Estoy diciendo que esto es parte de un proceso de conflicto. Yo estoy preguntando por los otros datos que no están puestos arriba de la mesa y que entiendo que, por tanto, hay un uso político y arbitrario de los datos en el marco de la campaña de la LUC para defender este proceso con esas variables. Y yo creo que como variables incidentes hay otras. Y hay una decisión política de decir no. Lo que implica y lo que impacta es esto, es la LUC, porque es lo que estoy defendiendo. Y no leo la pandemia y no leo otras variables que están alrededor. Eso es lo que yo pienso. Lo segundo, el aumento en la población de las cárceles. ¿Es una buena noticia? Ah, bueno. Aumenta la población de cárceles y acá, en esta mesa, hay personas que piensan que es una buena noticia. Yo creo que es un problema. Aumenta la población carcelaria. Bueno, ¿cuál es el plan? Vamos a seguir aumentando la población. Vamos a hacer otras cárceles. Vamos a llegar a un momento donde nosotros tenemos un número de presos por habitante bastante alta, que sigue aumentando. Bueno, no sé, hagamos todo un borde en la periferia de Montevideo, ponemos todo cárceles alrededor y mandamos a la gente para ahí, ¿no? Como decía un viejo en mi época, los mandamos a una isla. Está bueno, pero yo creo en la convivencia social, yo creo en la construcción con los otros, yo creo en que la gente tiene que tener oportunidades para rearmar su vida y armar un proyecto de vida, creo en la rehabilitación, yo creo en otras cosas. No creo que la solución al problema del delito sea meter a la gente presa. ¿Hay que meter gente presa? Por supuesto que sí, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que nadie tiene que ir preso. Me estoy preguntando si esto que en teoría están arreglando sobre la seguridad pública es una solución o es un parche bien grande que en algún momento va a empezar a supurar. Agustín. Empiezo por el final de esto que decía Patricia. A ver, yo si es una buena noticia o no lo tengo claro. En principio no es una buena noticia. Creo que no es una buena noticia en sí misma.
Lo que me parece evidente es que no se puede decir la LUC no tiene nada que ver con la baja del delito, y no se puede decir la LUC está llenando las cárceles. Ahí para mí hay algo que está haciendo ruido en esos dos razonamientos. O no tiene nada que ver con la baja del delito, la LUC no tiene nada que ver con las cárceles. Si, eso es lo que yo digo, es que si a la LUC le ponemos el peso de estar aumentando la población carcelaria, es razonable que del otro lado le pongan el peso de estar bajando los delitos. Punto por ahí. Después, sobre la forma que se presentan los datos, básicamente son los mismos delitos que se presentan del Ministerio Interior, la serie, la misma clasificación, la misma agrupamiento de delitos. Pueden haber otros delitos que haya que incorporar, los delitos informáticos que te decías, Oscar, me parece recontra interesante. Ahora, ¿es la misma forma de presentar los datos, la misma clasificación? Sí, hay una decisión política de no cambiarlo, puede ser, pero es una decisión política bastante neutra en ese sentido. Y por último, recordar dónde estamos parados en temas de criminalidad en Uruguay, ¿no? Quedamos la discusión, a veces nos olvidamos. Uruguay, desde la vuelta a la democracia pasaron muchísimas cosas buenas en este país. La mayoría de las cosas, mucho menos pobreza, mucho más crecimiento económico. Ahora, en materia de violencia ha sido un escándalo lo que nos pasó en estos 35 años de democracia en Uruguay. En el crecimiento económico de los 90 subió muchísimo el delito. En la crisis del 2002, de los principios del 2000, subió muchísimo el delito. En la bonanza económica del 2004 al 2014 siguió subiendo muchísimo el delito. Y subió en todos los momentos, en crisis, en crecimiento, en bonanza, en todos los temas. Y Uruguay es hoy un país muy violento en cualquier comparación internacional. Montevideo... En cualquier comparación. En cualquier comparación internacional somos un país muy violento. En América, bueno. No sé. Pata, quiero agarrar esos datos, ponerlos arriba de la mesa. Montevideo tiene tasas de homicidio, es la tercera capital más violenta de América del Sur. No, hay ciudades, sí, Oscar, lo chequeamos y lo publicamos en redes para que conste esto. Es la segunda comparando 4 países. No, América del Sur tiene 10 países, Pata. Compará 10 países y capitales, estoy diciendo. Lo que dije yo, Diego dice la segunda, capaz que es la segunda o la tercera. Capital, Montevideo tiene más homicidios cada 100.000 habitantes que Buenos Aires, que Santiago, que Brasilia, que Lima, que Quito. Eso es lo que estoy diciendo yo. Tenemos un problema grande, tenemos el triple de rapiñas que la crisis del 2002, el doble de homicidios que la crisis del 2002. Esa es la situación en la que estamos, y es mentira, que es otra de las cosas que a veces se dice, la violencia está aumentando en el mundo, no digo que nadie lo haya dicho en esta mesa, pero a veces en el sentido común, en todo el mundo la violencia aumenta, esto no tiene arreglo, hay que acostumbrarnos. La violencia está bajando en el mundo, desde los 90 en Europa, en Estados Unidos bajó muchísimo la violencia, y estamos en uno de los momentos menos violentos de la historia de la humanidad. Tenemos que tomarnos el problema como lo que es un problema en un contexto de un Uruguay que creo que es un país que ha hecho muchas cosas de la vuelta a la democracia muy buenas. En esto tenemos un problema grande. Hacemos una breve pausa y enseguida se viene otro tema. Tenemos varios en la agenda para discutir. Entre otros, esto de pasar a el coronavirus en una etapa endémica, dejar la pandemia atrás y pasar a ese estado, la endemia.